Claramente ahí se lo puede bajar. Yo igualmente voy a dejar una copia. Recuérdenme que haga la copia, la dejo acá, así me acuerdo. Dejo una copia para el colegio, así la sube. ¿Está? El método, claramente. Puse esta analogía, pero podría haber puesto el médico clínico, que lo mencionó Enrique Soler. ¿Sí? Es decir, tiene un protocolo de actuación por el cual regirse y tomar decisiones. El comandante de la nave, el copiloto, tienen todo tabulado, todo arreglado, tienen todos los checklists. ¿Sí? A mí me encanta hablar de aviones, por eso puse esto. ¿Sí? Y todos los procedimientos en aviación están estandarizados por manual. ¿Sí? Y si hacen así las cosas, por eso tienen un elevado, pese a crónica, tiene un elevado estándar de seguridad el transporte aéreo. Es en base, entre otras cosas, al empleo de protocolos de actuación. Y es esa la relación. Muy bien. Bueno, esta parte espero hacerla no más pesada, más liviana que la anterior, y un poco más ágil. Además, a ver si podemos terminar en el horario. Cuando hablamos de protocolos, entonces, básicamente estamos hablando de este fluxograma, en donde lo voy a pasar muy rápidamente, después ustedes pueden verlo en la copia que quede. Pero la inspección preliminar se basará, por supuesto, en el inevitable, la operación visual para los pilotos, la inspección visual. En una inspección preliminar, por supuesto, es importante. En la inspección visual, estudiar los antecedentes, si es posible antes, ¿sí? Requerir toda la información que haya, planos de estructura, informes anteriores, la historia del edificio, ¿sí? Es importantísimo. Puede haber algún tipo de ensayos o de cuestiones generales, ¿sí? Que se puedan hacer en esa instancia preliminar. Si como resultado de eso podemos elaborar un prediagnóstico y tenemos certeza de que estamos ante la ocurrencia de algo grave, bueno, habrá que intervenir, como hablamos en la cátedra, como vemos también en el mantenimiento, habrá que intervenir con mantenimiento correctivo de urgencia, ¿sí? Que es uno de los tipos de mantenimiento. Si con la información que tenemos no necesitamos más información, ahí se cerrará nuestro asunto. Con una inspección preliminar, con esas determinaciones, tenemos claro el panorama. Si requerimos más información, ¿sí? Habrá que hacer, sí, un levantamiento de daños bien detallada, una inspección detallada, elaborar un plan de trabajo. Cuando digo plan de trabajo de inspección, de recolección de datos, de estudio del caso, ¿sí? Que seguramente incluirá, lamentablemente están muy pequeñitas las letras, ahí no las veo yo, la selección de los lugares y de los análisis que hace falta hacer, la selección de las zonas, con qué fichas, planos, con qué material me deberé valer. Estas son fichas, por ejemplo, de inspección del Instituto Torroja, ¿sí? Muy difundidas en la bibliografía. Elaboraré los planos, levantamiento de daños, etcétera. Por ejemplo, este es de un caso real, donde se levantaron las grietas, fisuras, desprendimientos de un subsuelo que estaba muy afectado por corrosión, ¿sí? Luego de eso, estamos por aquí, tendremos tendremos que establecer cuál va a ser el plan específico de acción, de investigación, tanto en el hormigón como en las armaduras o en el acero. Levantamos toda esa información. Si no requerimos más información, ¿sí? Podremos elaborar el diagnóstico ya final de nuestra estructura afectada por corrosión. Si requerimos más información, volveremos y haremos los análisis complementarios que sean necesarios para poder dilucidar el problema. Ya vamos a ver a qué análisis nos podemos referir, ¿sí? Pero básicamente, seguir este protocolo, que es un estándar, es la forma de actuar, ¿sí? ¿Qué ensayos son los más frecuentes o difundidos que se pueden hacer en el hormigón?
cuando hablamos de ensayos, estamos hablando, como en la aviación, de indicadores y de parámetros de desempeño y performance, ¿sí? Así como el piloto tiene que aterrizar a determinada velocidad, a determinada velocidad baja, puede bajar los flaps, los slats, todos los chapones, ¿no? Está todo protocolizado. Esos indicadores tienen sus parámetros, sus medidas, que no, según qué valor nos dé, nos van a estar diciendo qué está pasando. Mismo caso que con un análisis de sangre, es decir, cuando ustedes van al clínico, el clínico les hace una inspección visual, los ausculta, por ahí les toma la fiebre, alguna cosita, y después se agarra, se sienta y escribe. Análisis de sangre, de orina, placas, bla, bla, bla. Una serie de estudios que, a la vuelta, el médico va a poder, en función de lo que él supuso y de la información nueva, va a poder precisar su diagnóstico y, por ende, la terapéutica. Porque, en definitiva, el final es la terapéutica y el monitoreo, como vamos a ver, ¿sí? Volviendo rápidamente. Los indicadores, ¿cuáles son? Los más principales en el hormigón. La resistividad eléctrica, en ohms o kiloohms por centímetro. Es resistividad eléctrica, ley de Ohm. ¿Cuáles son los parámetros? Por arriba de 200K el riesgo es bajo. Entre 10 y 200K kiloohms de resistencia, el riesgo es moderado. Y por debajo de 10 kiloohms, algunos autores ubican valores más desfavorables, este es bastante conservador, algunos hablan de 5 kiloohms, el riesgo es alto. ¿Qué nos está diciendo esto? A baja resistencia eléctrica, estamos midiendo la posibilidad de conducción del cuarto elemento, recuerdan de la pila electrolítica, el cuarto elemento era la conducción eléctrica que se da a nivel iónico por el recubrimiento de hormigón. Cuanto más baja tiene la resistencia, quiere decir que tiene mucha agua, seguramente, y que tiene una red capilar también acorde, una red capilar importante y mucha agua. Eso hace que la resistencia eléctrica baje y que la cinética, la dinámica de la corriente sea mayor. Por eso es muy importante, por ejemplo, medir resistividad eléctrica. Es un indicador objetivo que nos puede dar idea de la susceptibilidad o no de ese hormigón a desarrollar procesos de corrosión. Otro factor importante, muy conocido por todos y muy difundido, es la resistencia a la compresión. ¿Sí? La resistencia a la compresión, por supuesto, podemos hacer ensayos destructivos, la extracción de una probeta, como veíamos ahí en una imagen anterior, ¿sí? En determinadas condiciones, cumpliendo con la norma, la mandamos al laboratorio, la rompemos y obtenemos la resistencia, ¿sí? Obviamente, ese es un dato objetivo y muy, muy fiable. Luego hay una serie de ensayos no destructivos, dentro de los que está el primero también, pero para el caso de la resistencia, que son, por eso en ensayos no destructivos, son el ultrasonido y la esclerometría. Dos técnicas que nos pueden decir, el ultrasonido, ustedes saben, es la transmisión de un pulso de muy baja frecuencia, generalmente de 1 Hz, desde un palpador a otro palpador. Y se mide la velocidad con la que transita ese espacio entre un palpador y otro palpador. Eso se mide en metros por segundo. Cuanto más rápido pase, quiere decir que el hormigón es más denso, más compacto, más resistente. Uno puede asociar con resistencia. Cuanto más tarde, es que el hormigón es un gruyere, ¿sí? Tiene una red capilar muy importante, tiene poca compacidad. Por ende, el hormigón será de mala calidad y uno puede asociarlo a una baja resistencia, ¿sí? Y algo parecido con el ensayo de esclerometría, con la diferencia que el ensayo de esclerometría es superficial. El otro atraviesa la masa del hormigón. Hay 3 maneras de medir, directa, semidirecta e indirecta, que luego vamos a ver alguna imagen, ¿sí? La esclerometría es el martillo Smith, por ahí muy conocidos por ustedes, y se aplica una fuerza y se mide el rebote en función del índice esclerométrico. Uno también puede suponer si el hormigón es más duro o no. Esto nos da una idea, sobre todo, de calidad de hormigón y de homogeneidad. Uno al medir en distintos lugares puede ver si tiene dispersión o no y puede sacar conclusiones en ese sentido. Para poder sacar conclusiones de resistencia con estos ensayos, necesariamente uno debe correlacionar los valores. ¿Qué quiero decirles? Debo hacer mediciones en lugares donde se extraen probetas, unas pocas probetas,
sobre un hormigón que sea de la misma familia, por decir así, que tenga la misma dosificación, el mismo agregado, la misma relación agua-cemento, la misma, que uno pueda suponer que se trata de una misma colada o de un hormigón de equivalentes características, les decía, hacer mediciones de ultrasonido o de esclerometría en lugares próximos o en las mismas probetas y correlacionar los valores. Uno al saber que la probeta rompió tanto y saber cuánto dio esa medida puede trazar, como vamos a ver luego, una curva de correlación y puede sí hacer mediciones en otros lugares muy fiables y no destructivas, no haciendo un colador en una estructura. ¿Me siguen? Luego lo refrescamos con los gráficos. Otro indicador en el hormigón, ya lo vimos, es la profundidad del frente carbonatado. Eso se hace con el indicador, el más utilizado, la fenoftalina, que vira, lo confirmamos aquí, entre 8,2 y 9,8. La timolftalina, que es de un color violáceo, vira un poquito más arriba, entre 9,3 y 10,5. Esto se compra en química industrial. No hay ningún misterio, no hay ningún ocultismo en este asunto, ¿sí? Bien, esto para medir frente carbonatado. Para poder trazar un perfil de cloruros, tenemos, y se miden los cloruros totales, ¿recuerdan por qué? Porque los cloruros enlazados pueden quedar libres en presencia de carbonatación. Entonces la norma establece los criterios de valoración midiendo cloruros totales. Y eso indefectiblemente hay que hacerlo, y está en la unidad de medidas en relación al peso del cemento, hay una norma que así lo establece, bueno, puede ser 0,4 o 0,15 dependiendo de los grados de exposición y la normativa a aplicar en el elemento. Y esto necesariamente uno debe extraer una muestra del hormigón, con 8 gramos alcanza, miren ustedes qué poco destructiva que es, ¿sí? La manda a analizar y obtiene de esa porción del hormigón cuál es el contenido de cloruros. Otro factor que también nos da una idea del nivel de red capilar que tenemos es la porosidad, ¿sí? Se mide en % respecto del peso y un hormigón, hay un parámetro, ¿sí? Un hormigón de buena calidad, de alta compacidad, está por debajo del 10%, uno de mala calidad está por arriba del 15% y valores intermedios nos refieren a un hormigón de una moderada calidad, ¿sí? Bien, otro factor importante es el contenido de humedad del hormigón, ¿sí? Fíjense ustedes que puede variar, varía sin duda, en función de la humedad relativa. Puede variar del 3 al 8% en función de la humedad relativa, sea del 40 o del 95, a 65 es el 4%. Fíjense ustedes la cantidad de agua que tiene un hormigón que está en humedad de equilibrio. ¿Saben lo que es la humedad de equilibrio? ¿Alguien sabe decirme qué es la humedad de equilibrio de un material? Seguramente están muy familiarizados con él por la madera. ¿Cuál es la humedad de equilibrio de la madera? Y estás casi teniendo hongos ahí, un poquito más abajo. 12,5, ¿sí? Dependiendo de la madera y de las condiciones de humedad relativa. Pero en general anda en 12,5, es un parámetro, ¿sí? ¿Y la humedad de equilibrio qué es? Es la humedad, la cantidad de agua que tiene un determinado material, que tiene capacidad para tener agua, es decir, que tiene red capilar, como la madera, el ladrillo, los morteros en general, el hormigón, por supuesto, ¿sí? Y se llama humedad de equilibrio es que cuando la transferencia de humedad es cero, cuando no hay tránsito de moléculas de vapor de agua. Esa es la humedad de equilibrio. Entonces, en un ambiente más o menos estable, dependiendo de la humedad que haya, podremos encontrar esta cantidad equivalente de litros de agua por metro cúbico. No es poco. Solo de la humedad de equilibrio, ¿sí? Por supuesto que eso es muy variable o cambia si el hormigón está visto al ambiente, si tiene un recubrimiento, si tiene pintura, qué capas lo cubren o lo preservan del medio ambiente. Obvio decirlo es que a mayor protección el hormigón en un ambiente agresivo, mejor desempeño, menos susceptibilidad de desarrollar procesos de corrosión, porque le ponemos barreras al agua, a los agentes agresivos, al cloruro, al CO2, a todos los agentes que ya vimos. ¿Sí? Bien, algunas imágenes de ensayos. Haciendo esclerometría, que es superficial, esta es medición de frente carbonatado en una losa, en un voladillo, un hormigón. Fíjense ustedes, lo que está rojo, ¿recuerdan? ¿Qué pH tenemos ahí? ¿Alcalino o ácido?
alcalino. Estamos arriba de 8 seguro. ¿Sí? Fíjense ustedes, la parte transparente o que no marca color está carbonatada. El frente carbonatado está justo llegando a la altura de las barras. Las barras ya están comenzando a desarrollar algún proceso de corrosión. Bueno, el ensayo clásico destructivo de una probeta, ¿sí? Medición con el instrumento de 4 puntas, se llama, que es netamente superficial, es no destructivo, medición de resistividad, extracción de probetas, que se hace con una broca diamantada y se extraen en distintos tamaños dependiendo del agregado. Bueno, hay toda una normativa para extracción y ensayo de probetas, por supuesto, para todo, en realidad. ¿Sí? Por ejemplo, aquí, haciendo extracción de muestras de hormigón a distintas profundidades para mandar a analizar, ¿sí? Fíjense que no es nada sofisticado lo que se hace. Uno pone las muestras inalteradas y las manda al laboratorio, a la vuelta del laboratorio nos dicen cuál es el contenido de cloruro de cada una de las muestras. Sabiendo uno a qué profundidad estaban, puede trazar la curva de contenidos de cloruros. ¿Sí? Es así de sencillo. Es equivalente al de la carbonatación. Aquí estamos haciendo mediciones con el ultrasonido. ¿Sí? Cuando ponemos los palpadores en el espesor del material, a ambos lados, eso se llama medición directa, es la más fiable. ¿Sí? Es la que mejor valor de medida, más fiable nos da, como les decía. Cuando colocamos los palpadores a 90 grados, se dan dos caras, por ejemplo en este caso de la columna, se llama semidirecta, y cuando colocamos los palpadores en una cara, porque estamos en una losa y solo podemos acceder de un lado, bueno, se hace una serie de mediciones a determinada distancia, se llama indirecta. Esta es la medición más errática y esta es la más fiable cuando hablamos de velocidades de propagación. ¿Sí? Bueno, y hay todo un protocolo de medición, hay que esquivar las armaduras, porque si tenemos armaduras en el sentido que va el pulso ultrasónico, se canalizará por ahí, entonces nos va a estar dando una medición equivocada, no del hormigón, sino del acero. Bueno, hay todo un protocolo de cómo se debe proceder, hay que usar una pasta de contacto especial, en fin. Pero, nada. Por supuesto, la extracción de testigos. Si uno hace mediciones de hormigón en algunos lados y los correlaciona con algunos testigos, acá se sacaron como 20, ¿no? Tuvimos otro caso que lo hicimos colador, sacamos 60, 62. ¿No? Pero bueno, nada, había que hacerlo. Pero con una familia relativamente reducida, si el hormigón es más o menos homogéneo, uno puede establecer curvas de correlación, que es lo que les anticipaba hace un ratito. Fíjense ustedes, para un caso determinado, la curva roja es para cada muestra, para cada probeta, a qué valor de resistencia a la compresión en megapascales rompió. ¿Sí? La otra curva, la azul, es la que nos dice, y que en alguna medida, salvo algunos lugares, un par de lugares, va acompañando de manera bastante fiel y medimos velocidades de propagación. ¿Sí? Esto a uno le permite establecer una curva de correlación. Entonces, habiendo roto pocas probetas, sabiendo qué valor de velocidad de propagación ultrasónica, puede establecer, con cierto margen de error, dependiendo de la justeza de esta determinación, puede llegar a establecer sin romper nada qué valor de resistencia tiene el hormigón. ¿Se entiende? Bueno, los ensayos no destructivos tienen eso. Uno, de manera muy sencilla y rápida, puede determinar características o cuestiones que definan al material. Por otro lado, hay una serie de ensayos y determinaciones que se pueden hacer en la armadura, en el acero, ¿sí? Una de ellas es, por supuesto, localizarla, saber dónde está, ¿sí? Y saber cuál es el espesor de recubrimiento. Para eso hay pacómetros, que son los detectores de armadura, que nos dan con mucha precisión la localización y la profundidad, ¿sí? Hay pacómetros que inclusive dan diámetro de la armadura. Pero hay que tener un poco de cuidado porque si tenemos barras muy cerca o barras, paquetes de barras, nos pueden dar información equivocada. Es suficiente, por lo menos en nuestra experiencia,
localizando las armaduras, en casos típicos, por ejemplo, de voladizos, para saber si están bien posicionadas, si la cantidad de hierro es la adecuada y eso, es suficiente con el pacómetro localizarlas y hacer como hicimos antes, un pequeño cateíto en el lugar donde localizamos, y por ahí con 2 o 3 cateitos podemos medir las secciones y saber si tenemos, tienen que ser continuos, los 2 o 3, mínimo 3, para ver si hay cambio de, en el caso de las losas, por ejemplo, de armaduras. Es decir, si tenemos una del 8 y una del 10, una del 8 y una del 10 alternadas, que se puede dar un armado de ese tipo, es muy común. Si no, si vemos que hacemos 3 y las 3 vienen con la misma sección, damos por entendido que son todas de esa sección. Y la distancia y la profundidad la saco con el pacómetro. Entonces, haciendo pocas roturas y utilizando el pacómetro, puedo determinar en dónde estamos, ¿sí? Dónde están las armaduras, ¿sí? Y la sección, obviamente, al abrir, la mido con un calibre, ¿sí? Que es el caso que le sigue recién. Hay, bueno, los espesores, la unidad de medida es, por supuesto, el centímetro generalmente, o milímetros. La sección, uno con el calibre mide, atenti, mide diámetros. Luego tiene que hacer la cuenta para saber qué sección tiene el acero, si se corresponde con la original, o cuánto perdió, porque las referencias algunas referencias que hay que tomarlas muy entre comillas, es variable esto, pero un parámetro puede ser entre el 15 y el 20% de pérdida de sección, dependiendo de los casos, puede llegar a ser tolerable o aceptable. Por arriba de pérdidas de sección, pérdidas de sección arriba de esto, hay que manejarse con mucha cautela, mucho cuidado, porque podemos estar ante un problema más grave. ¿Por qué? Porque esto guarda una relación con los coeficientes. Bien. Bueno. ¿Seguimos? Bárbaro. Bueno. Voy a procurar apurar, así no se hace tan largo. Habíamos quedado en la determinación, ubicación de las armaduras y determinación de sección, potenciales de corrosión. ¿Qué es eso? Recuerdan que les dije. Es una medida que se hace con un electrodo de referencia y está tabulado en función del valor que uno mide en milivolts. Puede saber, haciendo contacto con una barra y pasando arriba de todas las barras que tengan contacto eléctrico con ese que hice, me puedo ir paseando varios metros, ¿sí? Puedo saber qué nivel de potencial tengo. Y en función del nivel de potencial, puedo saber si hay corrosión, parece redundante, pero es así, corrosión activa, o nos acercamos a situaciones de potenciales que nos remitan a pasividad, es decir, que no hay corrosión, ¿sí? Entonces, si por ejemplo, mido valores de menos 200 volt hacia valores más positivos, el riesgo de corrosión es muy bajo. Hay una certeza del orden del 90-95% de que no hay corrosión, que está pasiva. Si mido valores más negativos que menos 350, menos 500, menos 1 milivolt, menos 1 volt, por ejemplo, estos son milivolt, tengo certeza, una alta certeza o probabilidad de saber que la barra que no estoy viendo tiene corrosión en ese punto. Entonces me voy paseando con el electrodo de referencia en superficie, mojando la superficie, hay todo un protocolo de medición, y voy midiendo, ¿sí? Esto es muy útil. ¿Recuerdan ustedes el diagrama de Tutti? Que daba el periodo de iniciación, que es el periodo en el cual se van juntando los elementos, la mezcla, por decir así, que va a disparar el proceso de corrosión. Y una vez que se dispara el proceso de corrosión, ¿sí?, comienza precisamente a generarse óxidos de corrosión en el ánodo, ¿sí? Pero la generación de esos óxidos en una fase muy inicial, no en la fase inicial, sino en la fase de propagación, pero en la primera parte de la propagación, esos óxidos no llegan a generar fisuras o manifestaciones visibles. Si yo tengo corrosión y la estoy midiendo con los potenciales, voy a estar sabiendo, antes de que aparezca la grieta, la fisura y que haya pérdida de sección, etc., voy a estar sabiendo que hay corrosión. Y un caso muy útil es cuando uno tiene, y que debe verdaderamente manejarse con la mayor cautela, los voladizos que tienden a una ruptura frágil, balcones, ménsulas, estructuras en voladizo, las armaduras de tracción, al localizarlas, a veces uno haciendo contacto y a veces haciendo pacometrías desde la cara inferior, puede saber, sin necesidad de abrir desde arriba todo, puede saber si hay armaduras que tengan
un estado activo de corrosión. Y ahí abrir los ojos. Es un ensayo mínimamente destructivo. ¿Sí? Y otro valor que da también, que se puede, otra determinación que se puede hacer sobre las armaduras, es la velocidad de corrosión. Ese es un equipo más complejo, lo suelen tener los laboratorios, ¿sí? Y a uno esto le da una certeza de a cuántos micrones por año está perdiendo sección el acero. ¿Sí? Un micrón es una milésima de milímetro. ¿Sí? Si estamos perdiendo valores por debajo de 10 micrones por año, se puede decir que uno está tranquilo. Ahora, arriba de 100, las cosas se ponen más peludas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque piensen ustedes, una barra que tiene una tasa, por ejemplo, de 100 o más micrones por año, comienza a perder sección muy rápidamente, una cuenta básica. Supongamos que está perdiendo 500 micrones, medio milímetro por año de sección. Está perdiendo de un lado y del otro. Quiere decir que el diámetro se redujo 1 milímetro. En 4 años me comí una barra de 4,2. ¿Sí? Nosotros hemos detectado en estructuras muy jóvenes barras que desaparecen en muy pocos años. ¿Sí? Bien. ¿Alguna duda hasta ahora? Esta es una determinación muy interesante. ¿Sí? Y hay unas relaciones que se pueden establecer entre potenciales y resistencia del hormigón. Esas relaciones nos remiten a velocidades de corrosión. Entonces uno puede hacer una transpolación de la velocidad de corrosión midiendo resistencia del hormigón y midiendo potenciales. ¿Sí? Bien, bueno, el pacómetro en acción puede ser este o este, es el instrumento que nos permite localizar las barras y saber a qué profundidad están. ¿Sí? Si tengo que hacer un cateo, si quiero saber para hacer un recálculo estructural, etc., esto es indispensable. ¿Sí? Midiendo secciones, fíjense, acá hay una barra cortada, ¿sí? Por eso le pusimos el papelito ahí. Un estribo que prácticamente desapareció. Y fíjense acá cómo se achica la sección. Piénsenlo, a ver qué tipo de corrosión tenemos ahí. O acá haciendo mediciones de potenciales. Esto era, bueno, en un lugar muy lejano, en la Patagonia, en Tierra del Fuego, midiendo unos espárragos, unos zeppelins enormes, y había unas grietas con lixiviación, es decir, con manifestación de carbonatos cálcicos en superficie, y fíjense el valor de potenciales, bastante negativo, menos 3,96. Yo sin ver la barra adentro, porque tenía un contacto, porque tenía un espárrago con unas tuercas arriba, después salía la estructura del Zeppelin, podíamos determinar, sin verla a la barra, si estaba teniendo actividad corrosiva. ¿Sí? Y por eso la grieta, además. Esa era una sospecha, de si había actividad corrosiva. ¿La grieta a qué se debía? A que había óxidos expansivos, es la suposición lógica. ¿Sí? Bien. Bueno, a ver. Algo ya hemos visto. ¿Sí? Para el análisis e intervención, bueno, esta primera parte hasta el diagnóstico, uno tiene que estar en condiciones de poder llegar a un diagnóstico, es decir, saber cuál es el nivel de daño, la urgencia de intervención. Estimar el comportamiento futuro, se puede modelizar, saber cuál es la durabilidad, dependiendo del tipo de afectación, y plantear la estrategia de reparación, que podrá ir desde dejar la estructura como está, una mínima reparación, un parcheo del áreas localizadas, por ahí en daños menores, no pasa de ahí el asunto, ¿sí? Que es, por suerte, lo general. A veces hay que hacer un refuerzo estructural, ¿sí? Hay veces que no queda otro remedio que demolerlas, desahuciarla la estructura, ¿sí? Hay veces que el nivel de afectación es tan alto que no conviene reparar, o que es imposible reparar, o que es verdaderamente antieconómico, entonces se demuele, ¿sí? Y lo otro que se debe tener siempre en cuenta, sobre todo cuando uno interviene, porque cuando se hicieron las estructuras por ahí no se pensó en el monitoreo. Hoy día es muy factible dejar algunas cosas que le permitan monitorear la evolución o cómo se está comportando la estructura respecto de la corrosión. ¿Sí? Por ejemplo, dejar contactos eléctricos para hacer mediciones futuras de potenciales. Bien. ¿Qué técnicas de control básicas para la protección de las armaduras nos podemos dar? Bueno, algunas ya las hemos mencionado. La protección directa, que se hace en la barra para protegerla, básicamente tenemos 3. La catódica, por corriente impresa generalmente, o por ánodos de sacrificio,
voy a explicar muy brevemente de qué se trata. La corriente impresa es ponerle una corriente, inyectarle una corriente a la pila galvánica contraria al sentido de la corrosión. Es decir, poniendo un ánodo, un dispersor que haga de ánodo en el exterior, ¿sí? Hacer que el ánodo sea ese y hacer que toda la barra sea un cátodo, con lo cual no hay corrosión, ¿sí? Básicamente de eso se trata la corriente impresa. También se puede hacer algo similar, pero con un uso muy limitado a determinadas situaciones, porque tienen que darse determinadas condiciones, colocando ánodos de sacrificio como se colocan en los barcos, de zinc o de otros materiales, que hacen precisamente el mismo efecto que describía recién con la corriente impresa. ¿Sí? Pero tienen que darse condiciones, sobre todo la cobertura de esos ánodos es muy limitada y está también muy vinculada a la humedad disponible que tenga el hormigón. Entonces, en subsuelos, en lugares así, puede funcionar muy bien, en tabiques, en bases de columnas, en bases, si fuera el caso. Después haremos algún comentario, pero no suelen ser muy efectivas. El galvanizado de las barras, sí, es muy efectivo, sobre todo en hormigones con cloruros, funciona muy bien, tiene un punto en contra y que es hoy día inclusive controversial, que cuando el galvanizado, ustedes saben, es una película de zinc que debe tener no menos de 10 micrones, según indica la norma, ¿sí? sobre el acero. Una técnica muy usada en estructuras aéreas, por electrodeposición, hay distintas técnicas, ¿sí? Embebida en el hormigón, si se desarrolla, lo primero que se corroe va a ser el zinc, y el zinc genera óxidos de zinc. Y el problema es que, además de cumplir con su, es decir, por un lado cumple con su función de ánodo de sacrificio el zinc, ¿sí? Pero tiene un problema adicional, que en algunas situaciones estructurales es muy grave, que esos óxidos de zinc generan problemas de adherencia en la barra. Entonces, en determinadas condiciones estructurales, en donde la adherencia es importantísima, y si se desarrolla un proceso de corrosión muy agresivo, podemos tener problemas, ¿sí? Otro es, bueno, el recubrir las barras de acero con pintura epoxi. Fue muy utilizada en una época en Estados Unidos y generó muchos problemas, y hasta donde yo sé, hubo una retracción en el uso de las barras pintadas con pintura epoxi. Porque ¿qué punto débil tenían? Que al manipular las barras, al armar las estructuras, al doblarlas, ¿sí? El epoxi se pierde, o se delamina, o directamente aparecen fisuras en el epoxi. Si se dan condiciones en el punto de la barra, se dan condiciones propicias para el desarrollo de la corrosión, se da un tipo de corrosión que se llama corrosión en espacios confinados, que se da ahí donde falló el epoxi. Y es una corrosión temible, porque avanza muy rápido, porque se dan relaciones que hace que la pérdida de sección sea muy puntual, pero muy, muy, muy rápida, ¿sí? Por eso es bastante controvertido esto. ¿Y qué podemos hacer con el hormigón? Bueno, por un lado, colocarle lo que sabemos nosotros, no solo recubrimientos, sino revestimientos que nos separen del medio ambiente agresivo, ¿sí? Revestimientos, pinturas, etc. ¿Sí? Por otro lado, el empleo de inhibidores. Básicamente hay dos grandes familias. Uno, los inhibidores que se colocan cuando uno elabora el hormigón. Nitritos cálcicos es creo que el más difundido. Hay otros. Inhibidores. Acá. Y por otro lado hay inhibidores que uno puede incorporar a la estructura una vez ejecutada, es decir, al hormigón endurecido, ¿sí? Bastante cuestionada por algunos investigadores, porque su efectividad está muy, muy asociada a la posibilidad de penetración del inhibidor, ¿sí? Entonces, en algunas condiciones no se logra una protección adecuada. Pero, como siempre decimos, suma. Por ahí no es la solución, pero en algunas condiciones, por ahí que uno sepa que tiene condiciones propicias en el hormigón para absorber, es decir, un hormigón de mala calidad, muy poroso, que está con su cara libre, expuesta, libre de todas pinturas y de todo, está bien virgen, ponerle un inhibidor puede dar buenos resultados, ¿sí? Ahora, es un tema bastante controvertido en la bibliografía. El propio Instituto Torroja tiene algunas críticas muy serias
a inhibidores, a familias de inhibidores de marcas muy reconocidas. ¿Sí? Realcalinización electroquímica, es decir, volverle a dar alcalinidad al hormigón. Esto se suele hacer también con un procedimiento similar, casi el mismo que el de la protección catódica, es decir, por impresión de corriente impresa. ¿Sí? De hecho, la corriente impresa produce una migración, me expresé mal. La realcalinización, al igual que la extracción electroquímica de cloruros, el que produce una extracción de cloruros es la corriente impresa, es un sistema similar para extraer cloruros. ¿Sí? Se utiliza en casos muy especiales, hasta donde yo sé, por ejemplo, en algunas intervenciones en Italia, precisamente, en estructuras con carácter patrimonial, es decir, estructuras modernas, pero que están catalogadas como patrimoniales. Y la realcalinización también es un proceso electroquímico, pero se pone un dispersor con un material que hace que por tránsito eléctrico difunde esa sustancia que le da alcalinidad al hormigón, le devuelve la alcalinidad. ¿Sí? Estos procedimientos son, en nuestro medio son totalmente inexistentes y en los lugares que hay referencia del empleo de esto es en casos muy singulares. ¿Sí? Bien. Y ya para ir yendo a los ejemplos, por supuesto, para llegar al proyecto detallado de la solución, deberemos transitar, por decirlo así, por un lado una fase inicial en donde tendremos, por supuesto, la evaluación estructural, si hay que salir corriendo, si hay que apuntalar, si podemos trabajar en dónde, cómo, los cuidados previos, ¿sí? Todo eso. Una vez bien clarificado esto, este puede ser un procedimiento clásico de una reparación estándar. Se debe remover el hormigón y limpiar la armadura, esto es lo clásico que se hace. Se debe preparar el sustrato, cuando decimos sustrato, tanto del hormigón como de la armadura. Se deben especificar los materiales adecuados para proteger el acero, ¿sí? Los materiales de reparación, de parcheo del hormigón, si es necesario y siempre es conveniente, la existencia de un puente de adherencia. Bien saben ustedes que un mortero nuevo con un mortero viejo tienen problemas de adherencia. Entonces la vinculación, hay algunos puentes de adherencias epoxídicos estructurales que son fantásticos, de varias marcas. Hay que tener mucha precaución en todo los materiales que se especifican. La especificación de las máquinas y tipos de herramientas a utilizar. ¿Cómo voy a limpiar, por ejemplo, las armaduras? Si va a ser por arenado, si va a ser por limpieza mecánica, qué nivel de limpieza, etcétera. ¿Sí? ¿Con qué herramientas voy a hacer las distintas operaciones de la reparación? Especificar los procedimientos de ejecución. Y también especificar qué controles en determinadas etapas o partes de la reparación deberé llevar adelante. ¿Sí? Por ejemplo, un clásico. Estructura con problemas de corrosión, que está con grietas, fisuras, desprendimientos, que hay que hacer una intervención, digamos, menor. Un clásico es desprendimiento. Verificar que hayan hecho el desprendimiento. Después, otro punto de verificación. Limpieza de las armaduras, preparación de sustrato, asegurarnos de que eso que vamos a reparar esté firme, esté totalmente limpio. En función del químico, del producto que hayamos elegido para la armadura, que se aplique correctamente. Si hay un puente de adherencia, que los puentes de adherencia son bastante cretinos, sobre todo los epoxídicos, tienen un tiempo de aplicación, un photo life, si no me equivoco, bien determinado. Entonces, ¿cómo se prepara? ¿Cómo se aplica? ¿Qué tiempo? Ahí hay que poner mucho control. ¿Sí? Si el hormigón de reparación, ¿cómo se lo formula? Si es un hormigón predosificado, si las condiciones da para usar un predosificado, si debo yo formular un hormigón. Cuando digo formular, contenido de cemento, si tiene fibras, qué aditivos tiene, etc. ¿Sí? En fin, hay algunos procedimientos que están claramente, o que son así un estándar, pero en términos generales, para casos más por ahí severos, hay que afinar la puntería y saber qué es lo que hay que hacer. Y hay veces que con saber de antemano no alcanza y hay que hacer pruebas en obra. ¿Sí? Es decir, uno puede plantear hipótesis, pero después la verdad está en la cancha. ¿Sí? Es decir, cuando uno tiene que estar
dirigiendo o asistiendo técnicamente a una reparación. Vamos a ver 3 casos, si me aguantan media horita, que tiene que ver. Bueno, el caso 1 que es una reposición de armaduras inesperada, en un balcón terraza, otro columnas, también un caso inesperado, que hubo que tratar y reforzar, y también en otro caso de balcones, que hubo que reponer y reforzar armaduras. Bueno, el primer caso, un edificio acá de Mar del Plata, que inclusive se le había hecho el informe, y tiene unos balcones que tienen unos voladizos, una estructura bastante extraña, porque tiene unas vigas por atrás y unas columnas, ¿sí? Y el caso es que en uno de los balcones había una fisurita en el murete. Esto es un murete bajo de mampostería y luego viene una baranda, ¿sí? Y había una fisurita que nos llamaba la atención. El edificio estaba, el piso ese estaba desocupado, no había manera de acceder directamente. Y se especificó observar con atención, cuando se hiciera la obra, qué estaba pasando en ese lugar. Y así se le indicó que hiciera unos cateos, ¿no? Y tenía, a diferencia de este balcón, a diferencia de todos los demás, tenía un cantero en la parte superior agregado. Un cantero con tierra, plantitas, agua, todo lo que tiene una jardinería. El caso es que, bueno, y se veía, viéndolo ya desde el balancín, que esa grietita había sido tratada varias veces y que había seguido abriendo. Y, bueno, acá tendría que hacer un pequeño dibujito. Síganme el láser. Viene la losa, las 2 caras de la losa, baja una viga de borde con un pequeño diente, que es este diente que está acá, y que es como un taloncito que sostiene todo el murete que sale para arriba, ¿sí? Pero a nivel de la cara superior de la losa aparecía esa grieta. Justo, tiene una geometría rarísima esto, porque sale así medio facetado para afuera. En realidad la estructura era una losa con esa viga de borde, pero que no era básicamente estructural, era con ese diente para sostener el murete, pero lo que estaba trabajando era aflexión, la losa propiamente dicha. Como vimos esto, y ahí recién pudimos acceder al piso, se notó que el piso sonaba hueco. Ah, caramba, piso desprendido. Ah, flexionó. Uno elabora algunas hipótesis, a veces de manera muy ingenua y apresurada, ¿sí? Sacamos el contrapiso. ¿Ven el cateíto este? Es el lado inverso, pero desde adentro a ese. ¿Se entiende? Sacamos el contrapiso y apareció la cara de la losa. Aquí están marcadas con lápiz, para que se vean. Es un poco lo que decía Enrique el otro día, porque la foto no salía. Pero veíamos estas grietas. Este es el punto libre, y el apoyo pasaba por acá atrás. Es decir, por debajo de esto había un cielo raso, que no se veía la estructura, que disimulaba el canto de la columna, ¿sí? De la viga, perdón, que estaba pasando más atrás. El caso es que cuando vimos esto, caramba, y esto sonaba hueco también, no solo el piso, lo que estaba sonando hueco era el recubrimiento de las armaduras. Bueno, por supuesto, en ese mismo momento, todos estos extremos libres se apuntalan hacia el piso de abajo, hacia la línea de carga, hacia las columnas, hacia las vigas, ¿sí? Porque ahí nos asustamos. Y aquí giramos, el punto donde estaba el cateo, ahora está girada la foto. Todo esto que están viendo ustedes es la armadura que está y que no está, y el hormigón de recubrimiento que sonaba hueco, las grietas estaban por aquí arriba, esa especie de I. ¿Me siguen? Bien. No había armaduras a tracción. Y aquí aparece el bordecito de la viga, también con corrosión, en donde monta, por decir así, el murete. Caramba. Bueno, yo les juro que por algunos días el sueño se me alteró. De verdad lo digo. El caso es que, como pueden ver ustedes, habían desaparecido la mayoría de las armaduras principales de tracción, ¿sí? Un caso grave. Ahí, bueno, un primer plano de la armadura, como se afinaba y ya pasó a otra dimensión, ¿sí? Bueno, nos obligó, el cateíto original estaba ahí, nos obligó a hacer una sobreviga de borde y la parte de tracción, ¿ven aquí la columna? Que también tenía problemas de capilaridad y corrosión en el arranque, porque todo el contrapiso estaba húmedo y el cantero estaba en todo este borde y evidentemente por muchos años ha estado desarrollando un proceso de corrosión con muy buena disponibilidad de oxígeno, evidentemente, y de agua.